Pica y nos va transformando su palabra. Así en Hechos capítulo 5, versículo 41 y 42. Acompáñenme, por favor, hermanos. Hechos capítulo 5, versículo 41 y 42. Dice así la palabra del Señor. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Oramos, iglesia. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra, la cual nos bendice, la cual nos edifica, la cual nos santifica, la cual nos exhorta, Señor, y nos somete en tu señorío, Señor. Gracias. Señor, te suplico en este momento que tu favor, tu misericordia, tu gracia me asista para exponer con fidelidad tu verdad, Señor. Por los méritos de Cristo te lo pedimos y que podamos ser edificados, juntos, unidos como el cuerpo que somos del Señor, la iglesia local. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. El tema que hoy voy a intentar expresar o vamos a ver es justamente lo que tiene que ver con el gozo. El gozo que vivían los discípulos, que nos dice el texto, este gozo particular, provenía por la fidelidad a Cristo. Ese va a ser el primer encabezado. Y el segundo, este gozo se sustentaba por la fidelidad a su palabra. Amén. Pero antes de entrar a nuestro texto, quería hacer el contexto, queríamos hablar un poco de lo que había pasado. Nuestro hermano Juan nos había hablado y nos había bendecido el Señor a través de su palabra. Pero qué bueno justamente lo que estaba pasando por predicar el Evangelio. Habían dos argumentos evidentes que Lucas nos narra justamente en los versículos anteriores de lo que hemos leído hoy, y son justamente los argumentos de el mensaje del Evangelio transformador en las vidas y las señales y maravillas de Dios a través de sus discípulos. Y justamente el concilio o el Sanedrín, este grupo, ¿no?, que los convoca a los discípulos y los amenaza, tenía tantas náuseas de escuchar y de ver el poder de Dios. Estaba enfrente de sus narices el poder de Dios que transformaba, que sanaba, que hacía milagros, maravillas, y no lo podían creer. Es algo tan maravilloso que nos muestra Lucas, que no es del que quiere, del que corre, sino que es de nuestro Señor el que hace la obra, el que salva. Qué maravilloso es eso. Qué maravilloso. Ahora bien, zambulléndonos a nuestro texto, veremos que este gozo es un gozo completo que tenían los discípulos. Un gozo completo. Y no era un gozo opcional. El gozo del Señor no es una opción o porque algo exterior me lo da, sino justamente vamos a intentar de expresar que hay una persona al que lo provoca, el que lo hace en nosotros. Este gozo es el deleite producido por Dios, el Espíritu Santo, hablando de la tercera persona de la Trinidad, que experimentan todos los redimidos, es decir, que experimentamos nosotros, su iglesia, el pueblo de Cristo, los cristianos.
Y nos hablaría Pablo en Gálatas 5:22, que es el fruto del Espíritu también. Gozo. Pero hay algo muy importante que nos dice justamente Lucas allí, que salieron del concilio luego de ser azotados. Hermanos, 40 menos un azote reciben los discípulos, nos narra Lucas. Y dice el texto que salen gozosos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea que Cristo era el centro de ellos, ¿no? Y algo que nos habla, o que el Señor nos habla a nosotros, pero también le hablaba a ellos en Mateo 5, del 10 al 12, las bienaventuranzas. Nos dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gozaos y alegraos. ¡Wow! En ese momento de azote, en ese momento de aflicción, esa palabra utilizada por el Espíritu Santo venía a ellos, y no es que ellos se reían y se reían del azote y de la aflicción. Ahí va el segundo. Pedro, mirá, ahí va el tercer azote. Mirá, Juan, no, para nada. Sino que le dolía. Pero había algo mucho más fuerte que esa aflicción, y era la persona del Señor. Terminando la cita de Mateo, nos dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¡Wow! ¡Qué precioso y qué hermoso que es esto! ¡Qué maravilloso solamente en poder comprender, por así decirlo, al autor que nos está expresando esta obra de Dios en medio de los primeros discípulos que están recibiendo por primera vez ahora castigo físico? Habían recibido el interrogarlos, habían recibido amenazas, cárceles, pero ahora sí recibieron un castigo. Y podía ser que ellos podían pensar: uy, ¿ahora qué va a pasar con mi familia? ¿O qué va a pasar mañana? Por esos azotes. Podría ser que podían pensar muchas cosas, pero fue todo lo contrario, porque el Espíritu Santo provocó esta adoración, este gozo. Una cita que quiero dar en cuanto al gozo, que no tiene que ver con las situaciones de nuestro exterior, sino con nuestra comunión con el Señor y su palabra. Es algo que lo provoca el Señor en nuestro interior. Aunque todo lo secular, todo el sistema inconverso se esté derrumbando, ese gozo es nuestra fortaleza. Decía el salmo que nos estaba compartiendo el pastor, que se deleitaba el salmista. Se deleitaba. Rebosa mi corazón con palabras de amor. Y no eran sus palabras, eran porque la palabra estaba entretejida en el salmista. Y a pesar de las aflicciones, a pesar de todo lo que podamos nosotros vivir, ese gozo es nuestra fortaleza en esas aflicciones. Ahora bien, ¿qué es lo que provocó este gozo en sus corazones, en sus vidas? ¿Acaso fue el estar en un concilio con gente académica y respetada por el pueblo? Rabinos, maestros del pueblo reconocidos por la gente, que eran las personas que todos respetaban y veneraban en ese tiempo. Ellos estaban gozosos porque
al fin eran influyentes para otra gente, ahora sí iban a ser populares, ahora sí lo había convocado el Sanedrín, la cámara allí judicial, ceremonial, religiosa, iban a ser reconocidos. Ese era el gozo que provocaba. ¿No dice Lucas? Ellos estaban gozosos por ser tenidos como dignos, merecedores, por causa del nombre. Y este nombre no lo usa Lucas negativamente, sino positivamente, porque vemos en algunas partes que usa el nombre que decían los judíos, el Sanedrín, la gente que despreciaba el Evangelio, por decir, dejen de hablar de ese nombre con desprecio. Ahora Lucas, el Espíritu Santo lo utiliza para hablar de un nombre que es sobre todo nombre. Y esto es maravilloso. Esto era maravilloso. A pesar que ellos, por primera vez lo hemos dicho ya, habían sufrido, ¿no?, estos azotes unidos. Nos dice Pablo allí en Filipenses 1:29, que no es solo creer, sino también padecer por Él. ¡Wow! ¡Wow! Ahora bien, como lo dijimos antes, ¿por qué no nos dice Lucas que ellos salieron adoloridos? ¡Ay! Frotame acá que me duele, vamos a buscar algo. Salieron gozosos. No estamos hablando de muertos de risa, estamos hablando de un gozo interior que provoca el Espíritu del Señor en sus hijos. ¿Por qué no nos dice que estaban cansados, preocupados por lo que habría de acontecer más adelante? Ahora bien, cuando nos dice justamente Lucas del nombre, le dice, como lo hemos dicho, en carácter positivo, es decir, el Salvador, el Redentor, la liberación de nuestros pecados, nuestro Dios con nosotros. Él es quien vivió una vida impecable. El nombre es el que vivió una vida impecable, representándonos. Adán fue la cabeza federal que representó, en Edén nos representó y cayó, pecó. Pero ahora el nombre, Cristo, es el impecable, el sin pecado, el obediente, el inocente, el santo, el puro, el verdadero, el intachable, el justo. Ese era el nombre que causaba en ellos el gozo y lo fortalecía. Porque no solamente a ellos alguien le dijo por ahí, sino que ellos vivieron con Él. Ellos lo escucharon, ellos vieron las palabras, escucharon las palabras de Él, lo vieron predicar con el poder lleno del Espíritu Santo a su Señor, a nuestro Señor. Él es quien vivió esa vida, pero Él también es el que murió una muerte horrorífica, como malhechor, despiadada, sin misericordia, burlona por lo demás, despreciada, castigado, vituperado, afligido, solitario, despreciado. Y para agregar, toda la ira del Padre sobre Él. Se tenía que satisfacer Dios y había solamente una persona, era el Hijo, era nuestro Señor, era su nombre, su ser. Y en esa cruz, toda la ira del Señor sin reservas por mis pecados, por tus pecados. Y esto era lo que motivaba ese gran gozo en sus discípulos. Murió, fue sepultado.
pero al tercer día resucitó y entregó un mandamiento a sus discípulos. ¡Wow! Y hoy reina y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es maravilloso. Ese nombre es un nombre sin igual. Es el nombre que tiene poder y que provoca el gozo en sus seguidores, es decir, en los hijos de Dios, en los cristianos. Ahora bien, una vida que cree en la obra de Cristo aquí en la tierra es de forma directa la manifestación del gozo en esa vida. Es de forma directa y activa, no pasiva. En ciertos temas, depende del crecimiento espiritual, podríamos verlo pasiva como humanos, pero Dios la ve activa porque Él está obrando. En ese silencio, en ese dolor, en esa circunstancia, Él está obrando. Pablo nos dice en Colosenses 1:24, hablando del gozo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Cómo puede ser, Pablo, que te estás gozando por lo que estás padeciendo por las iglesias, por los hermanos de Colosa? Era porque él tenía justamente un ente, él tenía justamente un referente, y era Jesucristo. Y esa era la fuente de su gozo. ¿Cuál es la fuente de mi gozo? Ahora bien, ¿por qué nosotros, cuando somos azotados por las diferentes situaciones en la vida y salimos adoloridos y angustiados con todo lo que nos sucede, está el gozo del Señor? Cuando se caduca el trabajo, cuando empiezan las tensiones en la familia, cuando no entra el dinero que entraba, ¿provoca el Señor ese gozo? ¿O queda fuera de nosotros el gozo? Por un momento, opcional. Ahora sí, me pongo de modo cristiano y tengo el gozo. El Señor nos ayude. ¿O estamos nosotros gozosos si el resultado es satisfactorio solamente? Las cosas en la escuela van bien, ningún compañero me está peleando, discutiendo, y las palabras que hoy se usan, ¿no? Bullying y otras cosas más. Está todo satisfactorio. No hay pérdidas. Oh, estoy gozoso. Este mes rebosa el gozo en mí. Ahora el tema, si lo vemos de la otra solapa, y hay enfermedad, faltó el trabajo, hay pérdidas en el hogar, familiares, en la familia, las cosas no van como queremos o creemos que tienen que irnos. ¿Cómo está? ¿Cómo provoca el gozo ese el Señor en nosotros? Adoramos igual al Señor y le decimos: Señor, no entiendo nada de lo que está pasando, me duele, pero estoy confiando que tú me darás la victoria, porque Dios es soberano. Cuando nos abruman las enfermedades, nos desanima la falta de trabajo, el dinero, nos llenamos de enojo contra lo que nos lastiman, con nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. Me gozaba la otra vez el pastor cuando estaba predicando y justamente pasaba la música. Y qué bueno cuando está la gracia, el gozo del Señor. Cuando eso lo ponemos justo en el ángulo correcto y no en el incorrecto. Hoy voy a predicar con heavy metal, decía. Cuando se te cruzó el auto y vos ibas pasando bien en verde, ¿te sale un proverbio bíblico o el otro proverbio?
qué bueno es dejar que ese gozo se vaya incrementando en nosotros a través del sometimiento justamente de su palabra y el sometimiento a su nombre. Cuando mis reacciones no son las correctas, voy a la Escritura y voy al nombre. Él peleó con los que lo lastimaban, con los que lo insultaban, contra ellos peleó, se enojó él. El nombre Cristo no abrió su boca. No abrió su boca. Y dice Lucas que salieron gozosos por ser tenidos como dignos por causa de su nombre. Y nos dice luego, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo no he visto en mi vida de cristiano, entre comillas, casi de cuna podamos decir, 18 años, no he visto a un hombre de Dios que ha salido después de predicarle ahí en el Evangelio enojado, sino con un gozo particular, un gozo que llena el alma por predicar a Cristo. Y justamente va entrelazado su nombre con la palabra, porque es la inspiración, es el soplo del Señor. Y eso nos llena y eso nos motiva a seguir predicando. Y cuando vemos que responde, por decirlo así, la persona creyendo, Dios trayendo arrepentimiento y fe en esa vida, ¡wow! Gracias, Señor, por tu obra. Ellos veían la mano del Señor día tras día. Y dice Lucas que iban los discípulos fortaleciéndose en la comunión y la proclamación de la palabra todos los días en el templo. Muy importante. Decía Agustín de Hipona, todo aquel que tiene a Dios como Padre no puede estar sin una iglesia local. Él lo decía, una iglesia como madre. El verdadero Hijo de Dios que está sometido y que tiene el gozo del Señor, que es su fortaleza, no solamente adora a Cristo, sino tiene una iglesia local y sirve en la iglesia local. Adora al Señor en la iglesia local. Y eso es precioso. Una y otra vez publicaban, proclamaban el Evangelio y una y otra vez veían el poder de Dios en los hogares, en los barrios de ese entonces y en el templo. Porque Dios se sigue manifestando. ¿Cuánto creemos eso? Ellos eran fortalecidos en el gozo por la fidelidad a su palabra. El enseñar y predicar a Jesucristo trae gozo y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, un detalle, importantísimo este detalle. ¿Qué puede quitar mi gozo? Preguntémosle a David. David, ¿qué quitó el gozo de la salvación? David, ¿qué te pasó? Y es justamente el pecado. El pecado quita el gozo. Y Dios nos ayude y nos fortalezca, amado y amada hermana y hermano. Y que si hemos pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo, nuestro abogado. Pero no perdamos ese gozo que el Señor ha puesto en nosotros, porque es la fortaleza. Es la fortaleza cuando las cosas van bien, cuando estamos en la cresta de la ola, surfeando, hablando figurativamente, pero también cuando estamos en el barro. Él es nuestra fortaleza. Pablo decía, en ayunos,
en persecuciones, en azotes, por falsos hermanos, y una lista, un pergamino, tira impresionante, pero nada de eso quitó el gozo. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tengamos una palabra de oración, por favor, hermanos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el gozo que